El pueblo entero cayó cuando sonaron las 12. Él levantó la vista, buscando de dónde venía el eco. No sabía que cada campanada llevaba su nombre. Yo solo escuché y esperé a que el bronce dijera la verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Iane, me llamo Leonor Rivas. Tengo 73 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. Esa noche, el aire de Cuenca tenía un sabor metálico, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de la lluvia. Desde mi balcón, la torre de la iglesia se dibujaba sobre un cielo color plomo y el sonido de la campana descendía como un eco que nadie más parecía notar. Pero yo sí. Cada golpe del bronce me atravesaba los recuerdos, uno por uno, hasta llegar a Samanerigaratara, aquel día en que mi yerno selló su traición. Las 12 campanadas resonaron en el valle, aunque el reloj solo marcaba las 6. La gente se detuvo unos segundos, desconcertada. Luego siguieron su camino, sin sospechar que ese sonido era un mensaje, un recordatorio. No para ellos, sino para él, para Tomás, el hombre que un año atrás me había despojado de lo mío sin levantar la voz. El aire olía a humedad y piedra antigua. Desde la plaza subía el aroma del pan tostado del horno de las hermanas Ruiz, mezclado con el incienso que escapaba por la puerta entreabierta de San Miguel. Ese olor me devolvió a la tarde en que todo cambió. Fue justo después de misa, cuando Tomás me habló por primera vez de ayudarme con los papeles de la casa familiar. Decía que así podríamos simplificar la herencia de mi difunto esposo, que era un simple trámite. No te preocupes, suegra, me dijo con una sonrisa de abogado. Yo me encargo de todo. Asentí, confiando. Era parte de la familia. O eso creía. Durante meses apenas volví a pensar en el asunto, hasta que una mañana, en la Notaría 17, folio RP 2025-1873, descubrí que mi firma aparecía en un documento que nunca recordaba haber firmado. La vivienda donde crié a mis hijos ya no estaba a mi nombre. Había pasado a una empresa, una sociedad anónima recién creada, con Tomás como administrador único. Aquel día no lloré, no grité, solo sentí un silencio pesado, como si las paredes mismas se avergonzaran de ser testigo. El notario bajó la mirada. Nadie quiso mirarme a los ojos. En el registro de la propiedad, el sello rojo confirmó la traición. Todo legal, todo calculado, todo muerto. Volví a casa con una copia del documento y una idea germinando en el pecho. No la de venganza inmediata, sino algo más profundo. Algo que pesara tanto como las campanas cuando caen sobre el aire del valle. El sonido sería mi aliado. El tiempo, mi cómplice. Durante aquel año, Tomás prosperó. Su empresa florecía. Salía en los periódicos locales como si el ejemplo de emprendimiento familiar. Cada vez que lo veía en la plaza, rodeado de vecinos aduladores, mi respiración se volvía medida, controlada. Había aprendido que la rabia directa es inútil. Lo que duele es el recuerdo bien afinado. Una tarde de otoño, fui a visitar a don Mateo, el campanero del pueblo. Habíamos compartido juventud en el mismo coro parroquial, antes de que la vida nos llevara por caminos distintos. Su taller olía a aceite y metal viejo. En una esquina colgaban cuerdas enredadas, martillos y un reloj detenido a las 5:20. ¿Tantas ganas de rezar tienes, Leonor? Bromeó al verme entrar. Más bien, ganas de recordar, respondí. Le conté mi historia con calma, sin lágrimas, solo los hechos. El modo en que mi yerno había usado mi confianza para enriquecerse, cómo el pueblo lo veneraba ahora, sin saber que cada aplauso se construía sobre una mentira. Don Mateo me escuchó en silencio, limpiando sus lentes con un paño gris. ¿Y qué quieres que haga yo?, preguntó finalmente. Solo tocar las campanas.
pero de un modo distinto. Le pedí que cada tarde, a la misma hora en que mi firma fue falsificada, las campanas sonaran 12 veces en lugar de 6. A nadie le parecería extraño. El aniversario de la fundación del pueblo se acercaba y podían justificarlo como ensayo de tradición perdida. Sonrió con melancolía, comprendiendo sin palabras. Te ayudaré, dijo. Pero recuerda, el sonido puede sanar o puede hundir. Lo sé, contesté. En este caso, hará las dos cosas. El primer día que sonaron las campanas, Tomás estaba en la terraza del café El Mirador, justo frente a la iglesia. Fingió no escucharlas. Levantó su copa y brindó con su socio. Pero al tercer día, me contaron que dejó la conversación a medias y se marchó. Dicen que palideció un poco, mirando hacia el campanario. El pueblo empezó a murmurar. ¿No es raro que suenen tantas veces? Preguntaban las mujeres del mercado. Dicen que es por el aniversario, respondía otra, aunque sin convicción. Yo seguía mi vida con la serenidad de quien ha hecho las paces con el dolor. Cada tarde me sentaba junto a la ventana con mi taza de tila y escuchaba. El bronce golpeaba el aire con precisión sagrada. 12 veces, 12 recordatorios, 12 verdades. Una noche, mi hija Laura vino a verme. Traía el rostro cansado, como si cargara algo que no podía soltar. Mamá, dijo, Tomás anda nervioso. Dice que las campanas le traen pesadillas. Quizá es que hay cosas que pesan más que el sueño. Le respondí. No insistió, pero antes de irse, miró hacia la torre con un gesto que no supe leer del todo. Quizá sospechaba algo. Quizá, en el fondo, ya lo sabía. El viento del norte trajo el invierno temprano aquel año. Las calles se cubrieron de hojas secas y las ventanas del ayuntamiento reflejaban la luz de los faroles. En los cafés se hablaba cada vez más de las campanadas. Algunos decían que eran anuncio de desgracia, otros de limpieza. Nadie podía ignorarlas ya. Yo solo sonreía, no por venganza, por equilibrio. Hay sonidos que purifican más que el silencio. Y el suyo, el de mi yerno, era un nombre grabado en cada campanada. El invierno siguió su curso, con ese frío que se cuela hasta los huesos y te obliga a pensar más de la cuenta. Desde mi ventana veía cómo el humo de las chimeneas se mezclaba con la niebla, y en ese paisaje difuso, las campanas volvían a sonar, siempre al caer la tarde. 12 golpes. Ninguno más, ninguno menos. A veces el viento hacía que el eco se perdiera entre los tejados, pero yo sabía que llegaba hasta él, hasta su conciencia. Las primeras semanas, Tomás intentó aparentar normalidad. Seguía asistiendo a los almuerzos del casino, las tertulias de los empresarios, las comidas en el restaurante del Hotel Castilla, pero su sonrisa ya no era la misma. El camarero, un chico discreto del pueblo, me contó un día en voz baja. Doña Leonor, su yerno se levanta cada vez que suenan las campanas. Dice que le retumban por dentro. Asentí, como quien escucha el parte de un médico. Es que hay sonidos que no vienen del cielo, dije. Mientras tanto, Laura se distanciaba. No sabía si por amor o por vergüenza. Vivía con él en una casa moderna en las afueras, llena de cristales y vacío. Venía a verme los domingos, con los ojos cansados y las manos heladas. Nunca mencionaba el tema de las campanas, pero su silencio hablaba. Una tarde, la encontré mirando el viejo álbum de fotos de la familia. En una de ellas, Tomás aparecía junto a mi difunto esposo, sonriendo con un contrato en la mano. Detrás se leía, firma de renovación del local, 2018. Era una broma de aquel tiempo, cuando creíamos que el negocio familiar era seguro. Laura acarició la foto con la punta de los dedos. ¿Crees que el pueblo sabe, mamá?, preguntó. El pueblo siempre sabe, solo que a veces finge no escuchar, le respondí.
El sonido de las campanas entró justo entonces por la ventana. Ella levantó la vista. 12. Exactas. Se le humedecieron los ojos. No dijo nada más. Pero al día siguiente supe que había faltado al almuerzo que Tomás tenía con sus socios. Algo en ella empezaba a despertar. Con el paso de los días, los rumores crecieron. El ayuntamiento recibió varias quejas sobre las campanadas impropias, pero nadie se atrevió a exigir un cambio. En el pueblo las tradiciones son sagradas, y los pocos que sabían que don Mateo y yo éramos amigos preferían no entrometerse. Sin embargo, Tomás no soportaba la incertidumbre. Una tarde me lo encontré frente al mercado, hablando con el alcalde. Su tono era bajo pero tenso. «Esto es ridículo», decía. «No pueden cambiar las tradiciones de la iglesia así como así». El alcalde, un hombre prudente, se encogió de hombros. «Las tradiciones cambian solas, Tomás. A veces vuelven para recordarnos quiénes somos». Yo pasé cerca, fingiendo no oír, pero él me vio, y su mirada fue un espejo roto, mitad furia, mitad miedo. Esa noche, cuando las campanas sonaron, no pude evitar imaginarlo en su casa, contando cada golpe con los dientes apretados. Tal vez intentaba no pensar en la fecha, ni en aquel contrato donde estampó mi firma falsificada, ni en el acta del registro que lo blindaba ante la ley. Pero la mente no olvida lo que el alma aún niega. Días después, fui a la parroquia con una cesta de pan dulce. Don Mateo estaba reparando la cuerda principal del campanario. «Sigue sonando perfecto», le dije. «Y seguirá. Pero te advierto, Leonor, alguien me preguntó por qué tocó 12 veces». Respondió sin mirarme. «¿Quién?» «Un joven del despacho de tu yerno. Quería ver los registros del reloj». Sonreí. «Déjalos mirar. No encontrarán nada escrito. Lo nuestro no se registra en papeles». El viejo campanero soltó una carcajada seca. «Eres más peligrosa que el tiempo, Leonor». «No, solo más constante», le contesté. Las tardes se volvían más frías y el sol se escondía temprano. La piedra del balcón conservaba el hielo hasta bien entrada la mañana. Yo me envolvía en una manta gruesa y seguía mi rutina: mirar la plaza, oír las campanas, observar al pueblo seguir su vida mientras el eco hacía su trabajo. Un día me encontré con don Emilio, el notario que había firmado aquella maldita escritura. Se detuvo al verme y bajó la voz. «Doña Leonor, lo que le hicieron fue legal, sí, pero inmoral». «Lo sé. Por eso el castigo no viene del juzgado», respondí. «¿Y cuál es su castigo entonces?» «Escuchar», dije, mirándolo fijamente. El hombre tragó saliva, comprendiendo más de lo que yo había dicho. Luego se marchó, cabizbajo, hacia la farmacia. Mientras tanto, el efecto comenzaba a notarse. Tomás empezó a evitar la plaza, mandaba a su chofer por los encargos, y las reuniones del casino fueron reemplazadas por videollamadas. Algunos de sus socios lo abandonaron discretamente. Decían que tenía mala energía. Las campanas se habían vuelto leyenda. Algunos niños las contaban en voz alta, compitiendo por no perder el ritmo. Las ancianas cruzaban los dedos cuando llegaba la 12ª. Y entre todo ese teatro invisible, mi venganza seguía sonando, afinada como una nota eterna. Una tarde gris, recibí una carta. Venía con membrete de su empresa. Dentro, una sola hoja. «Doña Leonor, le ofrezco comprarle la parte que aún le corresponde en el local antiguo. Puedo pagarle el doble de su valor actual si retira su oposición pública». Tomás R. Me reí. No había oposición pública, solo sonido. Pero su miedo hablaba. Guardé la carta en mi cajón, junto hacia la escritura original. No respondí. El silencio también tiene su poder, y el suyo era mi respuesta. Esa misma semana, Laura volvió a verme. Lloró en silencio antes de hablar. «Mamá, Tomás dice que no puede más, que siente que alguien lo sigue, que las campanas lo están enloqueciendo.
Tal vez no lo siguen, hija, dije despacio. Tal vez lo alcanzaron. Ella me miró con los ojos rojos. ¿Fuiste tú, mamá? Yo no toco las campanas, Laura. Solo las escucho. No me creyó del todo, pero tampoco me juzgó. Me abrazó con un temblor antiguo, como cuando era niña y tenía fiebre. Sentí que una parte de su lealtad cambiaba de lugar, volviendo, poco a poco, a donde siempre perteneció. La noche del aniversario siguiente, el cielo estaba limpio. No había nubes ni viento, solo un silencio tenso que precedía al primer golpe de bronce. Tomás no salió de su casa. Lo sé porque Laura me llamó. No quiere mirar por la ventana, mamá. Dice que el sonido se mete en las paredes. Entonces, que rece, le contesté. Cuando las 12 campanadas retumbaron, la luz del campanario iluminó brevemente las calles vacías. Desde mi balcón parecía un juicio sin jueces, sin testigos, solo memoria, y en cada eco, su nombre. El amanecer llegó con una calma que dolía. El pueblo parecía más silencioso que nunca, como si todos esperaran el sonido que vendría al caer la tarde. Desde la cocina, el vapor del café se mezclaba con el olor de pan tostado y madera vieja. En la radio hablaban del aniversario de la fundación de Cuenca, del desfile en la plaza, de los preparativos para la feria. Nadie mencionaba las campanas, pero todos sabían que sonarían, y que sonarían 12 veces. Esa mañana salí más temprano. Quería caminar por la plaza antes de que el bullicio la llenara. Las losas frías bajo mis zapatos resonaban con un ritmo propio. Los tenderos abrían los puestos. El carnicero de la esquina me saludó con la mano. Doña Leonor, ¿vendrá esta noche al desfile?, preguntó. Claro, hijo. No me pierdo el sonido de la historia, contesté. Él sonrió sin entender del todo. El aire olía a hierro y azahar. Habían colgado guirnaldas blancas y amarillas en los balcones, y el ayuntamiento preparaba el acto con la banda municipal. La torre de la iglesia dominaba todo desde lo alto, brillante bajo el sol de abril. Nadie sabía que esa misma torre era la caja de resonancia de mi justicia. En una esquina vi a Tomás. Vestía traje oscuro, corbata sobria, gafas de sol. Fingía atender el teléfono, pero sus ojos buscaban algo, nerviosos, detrás de cada sombra. Me vio. Su expresión se endureció, y por un instante, la arrogancia habitual desapareció. Doña Leonor, dijo acercándose, tenemos que hablar. Hablar no cambia lo que ya se escuchó, Tomás. Le respondí, no entiendo a qué se refiere. A veces el alma sí lo entiende, aunque la lengua lo niegue. No respondió. Bajó la cabeza y se alejó con paso apurado, como si las piedras mismas le pesaran. Observé su figura desaparecer entre la gente. Había perdido algo que no se recupera, la impunidad del mentiroso que aún se siente seguro. Esa tarde fui a la iglesia. Don Mateo estaba en el campanario, afinando el badajo principal. Las cuerdas colgaban como venas de un gigante dormido. ¿Todo listo para esta noche?, pregunté. Más que listo. Hasta los pájaros saben ya la hora, dijo sonriendo. Entonces que suene claro, como verdad dicha en voz alta. Siempre lo hace, Leonor. La cuestión es quién escucha. Me quedé mirando el interior de la torre. El polvo flotaba entre haces de luz, y cada paso hacía crujir la madera vieja. Sentí el tacto frío del bronce, y el eco leve del metal respondió a mi roce, como si el campanario mismo respirara conmigo. Te prometo, viejo amigo, pensé, que este sonido no será de odio, sino de memoria. Cuando el sol cayó, el pueblo entero se reunió para el desfile. Los niños corrían con banderitas, las mujeres sacaban fotos y los hombres bebían vino de cartón. La banda comenzó a tocar pasodobles mientras el alcalde daba su discurso. Todo era júbilo, todo menos una sombra, la del hombre que evitaba mirar al campanario. Tomás estaba allí, junto a Laura.
Vestía impecable, pero sus ojos parecían ausentes. No hablaba con nadie, se apartaba de los grupos, como si cada conversación escondiera una acusación invisible. Laura intentó sonreírle, pero él ni siquiera la miró. A las 6:05, el murmullo del pueblo bajó un tono. Algunos miraron el reloj, otros la torre, y entonces sonó. La primera campanada fue lenta, grave, profunda. La segunda se coló entre los aplausos que aún quedaban. A la tercera, los niños dejaron de correr. A la cuarta, el alcalde se detuvo en mitad de su discurso. A la quinta, una paloma voló del campanario como si huyera del juicio. A la sexta, Tomás apretó los dientes. A la séptima, Laura le tomó la mano, pero él la apartó. A la octava, el aire se volvió más pesado. A la novena, las miradas se cruzaron. A la décima, alguien murmuró mi nombre. A la undécima, el silencio ya era absoluto. Y a la duodécima, el eco quedó suspendido en el cielo, como un final que no termina. Tomás dio un paso atrás. Su rostro estaba pálido y el sudor le marcaba las sienes. ¿Por qué lo hacen?, susurró. No es ellos, es Tomás. Es el tiempo, le respondí desde mi lugar. La multitud comenzó a aplaudir, creyendo que era parte del acto conmemorativo. Solo unos pocos sabían que aquello no era celebración, sino memoria sonora. Y mientras todos reían, Tomás se marchó con pasos torpes, como quien huye de algo que no ve, pero siente detrás. Esa noche Laura vino a mi casa. Tenía el rostro desencajado. Mamá, algo le pasa. No habla, no duerme. Dice que la campana lo sigue. La conciencia no tiene paredes. Le respondí, sirviéndote. Tú lo planeaste todo, ¿verdad?, preguntó mirándome fijo. Guardé silencio. Luego dije despacio. Yo solo recordé una hora. El resto lo hizo el sonido. Laura lloró. No de rabia, sino de resignación. Ya no sé quién eres, mamá. La misma de siempre, hija. Solo que esta vez nadie me quitó la voz. Días después, el rumor se volvió noticia. Extrañas campanadas en Cuenca despiertan antiguas leyendas. El periódico local publicó una foto del campanario con el titular 12 golpes de memoria. Algunos decían que era una señal divina, otros una superstición. Yo sabía la verdad. La justicia puede sonar. En el registro de la propiedad, el nombre de Tomás seguía allí, impreso en tinta. Pero la tinta no silencia la vergüenza. Cada vez que alguien lo saludaba en la calle, el eco del bronce parecía seguirlo. Nadie hablaba abiertamente, pero las miradas lo decían todo. Había pasado de ser el empresario admirado a ser el del sonido. Una mañana, al ir al mercado, vi un cartel pegado en la puerta del ayuntamiento. Se busca voluntario para el nuevo toque de campanas del día mayor. Don Mateo lo había firmado. Sonreí. Era su forma de perpetuar el mensaje. El sonido se volvería costumbre. Y él, leyenda. Compré pan, verduras y regresé caminando despacio. Al pasar frente a la iglesia toqué el muro de piedra. Sentí el frío antiguo de siglos, el peso del bronce dormido. Y comprendí que la venganza, si se ejecuta sin rabia, se convierte en equilibrio. Esa tarde, al caer el sol, las campanas volvieron a sonar. Esta vez no conté los golpes, solo cerré los ojos y escuché. No eran 12, eran incontables. Eran la suma de cada mentira que había dejado de doler. Y por primera vez, sonaron para mí. El tiempo siguió avanzando, pero en Cuenca, los días parecían medirse no por el calendario sino por los ecos del campanario. Cada tarde, al caer la luz sobre las tejas rojizas, la torre volvía a hablar. 12 veces, inmutables. La gente se acostumbró a ese pulso metálico como quien convive con una verdad incómoda. Yo también, pero sabía que para Tomás
Cada campanada era una grieta más en su aparente calma. A comienzos de mayo, un joven abogado del pueblo, Julián Serrano, nieto del viejo juez municipal, vino a visitarme. Tocó la puerta con delicadeza, llevando una carpeta bajo el brazo. Doña Leonor, dijo con respeto, quería hablarle sobre un asunto legal que me ha llegado a través del ayuntamiento. Lo invité a pasar. La casa olía a cera y a azucenas frescas, las que siempre pongo junto a la foto de mi difunto marido. Me temo que su yerno ha solicitado una revisión notarial del expediente de la casa del Paseo del Río, continuó él. ¿Revisión? Pregunté sin sorpresa. Sí, alega vicio en la forma del traspaso. Sonreí, despacio. Vicio hubo, sí, pero no en la forma, en el alma. Julián me observó con un brillo de complicidad. Le confieso algo, doña Leonor. Mi abuelo siempre decía que la justicia civil es ciega, pero que la moral suena. Últimamente, tengo la sensación de escucharla cada tarde. Entonces todavía queda esperanza, le respondí. Cuando se fue, abrí la carpeta que me había dejado. Dentro había copias certificadas de los documentos que Tomás intentaba mover. Notaría 17, folio RP 2025-1873. Todo igual que antes. Solo que ahora, un joven con apellido de juez empezaba a mirar en la dirección correcta. Las semanas pasaron y Tomás dejó de aparecer por la iglesia. Ya no saludaba a los vecinos. Cerró su despacho y se trasladó al piso alto de su casa, donde apenas se le veía por las ventanas. Laura, en cambio, venía más seguido. No traía flores ni sonrisas. Traía silencios. Mamá, dijo una tarde, él está distinto. No soporta el reloj, ni los timbres, ni siquiera el sonido del horno. Dice que todo le recuerda algo. El sonido solo repite lo que uno calla. Le respondí. Ella me miró, entre dolida y admirada. A veces pienso que tú sabías cómo hacerlo desde el principio. No, solo aprendí a escuchar lo que otros quieren enterrar. El verano llegó con un calor seco. Las campanas sonaban más graves en el aire denso, como si el metal también sudara recuerdos. En la plaza los turistas preguntaban por el toque de las 12, creyendo que era parte de un rito antiguo. Nadie los corregía. Era mejor así. Las leyendas dan más paz que las verdades. Una tarde, mientras los niños jugaban con globos, me crucé con don Emilio, el notario. Se detuvo, con la frente perlada de sudor. Doña Leonor, balbuceó, Tomás ha venido a ti en mi oficina. Me exigió destruir los registros antiguos. ¿Y lo hará? Pregunté. Por supuesto que no, pero temo que no está bien. No lo está, admití. El alma, cuando se rompe, suena distinto. Se quitó las gafas, incómodo. Nunca pensé que aquel papel pesaría tanto. El papel no pesa, le dije. Lo que pesa es la mentira escrita sobre él. Esa noche, el aire olía a tormenta. Las nubes se acumularon sobre la torre y los truenos competían con el bronce. Desde mi balcón, observé el campanario iluminado por relámpagos y recordé las palabras de don Mateo. El sonido puede sanar o puede hundir. La lluvia comenzó justo a las 6, y aún así, las campanas sonaron 12 veces, bajo el aguacero. El agua lavó las calles, pero no el recuerdo. Más tarde supe que Tomás estaba en el balcón de su casa cuando escuchó el toque. Laura me lo contó entre lágrimas. Le temblaban las manos, mamá. Dijo que ya no sabía si las campanas eran reales o un castigo. Ambas cosas pueden ser verdad, susurré. Días después, el eco trajo consecuencias más tangibles. Julián volvió con nuevos documentos. He revisado los archivos, doña Leonor. Encontré una irregularidad en el acta de registro. La firma fue validada sin testigo presencial. Eso anula la autenticidad notarial. Levanté la vista.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a alivio. ¿Y qué significa eso, hijo? Significa que podríamos reabrir el caso, legalmente, no para venganza, sino para reparación. Me quedé en silencio. La justicia oficial llegaba tarde, como siempre, pero llegaba. Haz lo que tengas que hacer, Julián, le dije. Las campanas seguirán sonando igual. Esa noche fui a la iglesia. Don Mateo estaba sentado al pie del altar, con la mirada perdida. Hoy tocaré por última vez, Leonor, me dijo. ¿Por qué? El obispado me ha pedido jubilarme. Dicen que el nuevo sistema eléctrico se encargará del repique. Sentí un nudo en la garganta. Entonces deja una última verdad en el aire. Asintió. Cuando subió al campanario, lo seguí hasta la mitad de las escaleras. Desde allí oí el primer golpe de metal. No eran 12, fueron 13. Un número fuera del calendario, un cierre fuera del tiempo. El pueblo entero lo escuchó y nadie lo olvidó. Al día siguiente, el obispo ordenó suspender los toques hasta nuevo aviso. La prensa habló de modernización, pero la gente murmuraba otra cosa, que el último campanazo había sido una despedida, un sello. Yo guardé silencio. El eco del 13 aún vibraba en mi pecho. Laura vino esa tarde. Tenía los ojos cansados, pero más tranquilos. Mamá, Tomás se ha marchado a Madrid. Dice que necesita silencio. Silencio no cura, hija, solo aplaza lo inevitable. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora que no hay campanas? Esperar, dije. El eco siempre encuentra su camino. Esa noche soñé con mi esposo. Me sonreía desde el balcón de la vieja casa, la que una vez fue mía, y pronto volvería a serlo. Detrás de él, las campanas sonaban, no las del pueblo, sino otras, más suaves, más lejanas. Me desperté con lágrimas y una certeza. La justicia no siempre necesita ruido. A veces basta con el recuerdo. El amanecer trajo olor a tierra húmeda y un rayo de luz filtrándose entre las cortinas. En la radio, anunciaron que la Notaría 17 sería investigada por irregularidades en múltiples registros. El reportero mencionó un nombre, Tomás R., administrador de una sociedad fantasma. Apagué la radio. No hacía falta escuchar más. Las campanas, aunque en silencio, ya habían hablado por mí. El verano terminó como una respiración larga. Cuenca volvió a su ritmo pausado, con el sonido de los vendedores ambulantes y los pasos sobre la piedra vieja. Pero algo había cambiado. Sin las campanas, el aire parecía más denso, como si el pueblo hubiese perdido un latido. Yo lo sentía cada tarde, cuando el reloj marcaba las 6 y el silencio me devolvía el eco ausente. No me dolía. Era un vacío lleno, como si el sonido siguiera allí, suspendido en la memoria de quienes lo escucharon de verdad. Laura seguía viniendo los domingos, aunque su rostro era distinto. Ya no traía las mismas palabras defensivas. Me ayudaba con el jardín, preparaba el té y hablaba de cosas pequeñas, recetas, el tiempo, los vecinos. Pero en su voz había una melancolía que no lograba disimular. Una tarde, mientras recogíamos las hojas secas, me miró de repente. Mamá, ¿crees que él volverá? Los hombres como Tomás siempre vuelven, no por amor, sino por orgullo. Dice que está buscando trabajo en Madrid, que quiere empezar de nuevo. El que construye sobre mentiras, hija, nunca empieza de nuevo, solo repite el derrumbe. Ella asintió. Luego, en voz baja. A veces lo escucho hablar dormido. Dice que oye campanas. Entonces no necesita iglesia. Le respondí con calma. Lleva el campanario en la conciencia. A comienzos del otoño recibí una carta de Julián Serrano, el joven abogado. Venía con el sello del Tribunal Local de Cuenca. En ella, una frase sencilla. Se ha admitido la reapertura del caso.
Se citará a Tomás R. a declarar por posible falsificación documental. Guardé la carta sin sonreír. No era alegría lo que sentía, sino una especie de equilibrio. La justicia formal solo había tardado 1 año en seguir el camino que el sonido ya había trazado. Esa noche encendí una vela frente a la foto de mi marido. Ya no habrá necesidad de campanas, José. Ahora hablarán los jueces, susurré. Los días siguientes fueron lentos. El pueblo comentaba la noticia con prudencia. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían quién era el acusado. En el mercado, las conversaciones bajaban de tono cuando pasaba alguna mujer de la familia Rivas. Pobre Laura, decían, una buena muchacha en medio del escándalo. Yo fingía no oír. Sabía que la compasión ajena siempre esconde curiosidad. Una mañana, al cruzar la plaza, vi a don Emilio, el notario, sentado en el banco de piedra. Parecía más viejo, como si los papeles que firmó le hubieran robado años. Doña Leonor, me dijo al verme, el expediente ya está en revisión. He declarado que hubo omisión de testigos. Gracias, Emilio, respondí. A veces el perdón empieza con una firma correcta. Él bajó la mirada. Ojalá hubiera escuchado antes esas campanas. Los días se acortaban. Las hojas del olmo frente a mi casa se volvían doradas y caían sobre la acera como notas de un reloj natural. En las tardes, me sentaba junto a la ventana y escribía pequeños recuerdos en un cuaderno, frases de mi marido, recetas antiguas, pensamientos sueltos. Quería dejar constancia de algo más que una traición, de cómo el alma aprende a sostenerse después. Una de esas tardes, alguien llamó a la puerta. Era Tomás. Lo supe antes de abrir. El aire cambió. El pasado entró con él. Vestía de manera descuidada, con la barba crecida y los ojos hundidos. Parecía haber envejecido una década. Necesito hablar contigo, Leonor, dijo sin mirarme. No tengo nada nuevo que decirte. Respondí. Por favor, solo un momento. Lo dejé pasar. Caminó por la sala como un hombre perdido. Miró la foto de mi esposo, el tapete bordado, la taza de cerámica que mi nieta había pintado, todo lo que aún conservaba significado. Yo no quise hacerte daño, empezó. Fue un mal consejo, una oportunidad. Una oportunidad no se roba, lo interrumpí. Se gana o se pierde. He perdido todo, dijo, con voz rota. Los socios me dieron la espalda. Laura ya no confía en mí. Ni yo mismo sé quién soy. El eco te ha respondido entonces, le dije. Te devolvió lo que diste. Vacío. Se cubrió el rostro con las manos. A veces sueño que el pueblo entero me mira, que las campanas suenan solo para mí. No son sueños, Tomás. Es memoria. Y la memoria tiene un precio. Me miró, casi suplicante. Dime qué quieres de mí. ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? Nada, dije, levantándome despacio. Ya pagas cada vez que cierras los ojos. Salió sin decir adiós. Cuando la puerta se cerró, sentí un alivio antiguo, como si el aire volviera a ser mío. Semanas después, el juicio comenzó. No fue un gran espectáculo, sino una audiencia discreta en el Juzgado Civil de Cuenca, Sala 3. El juez era un hombre de voz seca. Yo asistí en silencio, sentada al fondo. Tomás, de pie, escuchaba la lectura de los cargos. Falsificación de documento, alteración de escritura pública, abuso de confianza familiar. Sus manos temblaban. Cuando el secretario leyó mi nombre, bajó la cabeza. Julián me miró desde su lugar, con respeto. Confíe, doña Leonor. Los hechos hablan, me susurró. Sí, hijo. Y algunos suenan más que otros, le respondí. Durante la audiencia, el notario testificó. Don Emilio habló con voz firme, reconociendo el error. Doña Leonor no firmó ante mí. Fui inducido por su yerno. Lo lamento profundamente. El juez asintió, tomando nota.
Tomás no alzó la vista ni una sola vez. El fallo no tardó. El contrato fue anulado. La propiedad regresó a mi nombre. No hubo cárcel, ni multas graves, solo la verdad en papel. Y eso bastaba. Al salir del tribunal, la luz del mediodía me cegó por un instante. Frente a las escalinatas, los vecinos observaban desde lejos. Nadie habló. Pero cuando di el primer paso hacia abajo, el reloj del ayuntamiento marcó la hora. 6 en punto. Y aunque el campanario aún no había sido restaurado, juraría haber oído algo. Un eco leve, lejano, exacto. 12 veces. Aquella noche Laura vino a cenar. Trajo vino y una serenidad que no recordaba en ella. ¿Estás en paz, mamá?, preguntó. La paz no llega sola, hija, hay que llamarla. Como las campanas. Entonces la has llamado bien, dijo sonriendo. Brindamos en silencio. Afuera, el viento soplaba sobre la torre muda, pero en mi corazón, el sonido seguía vibrando, limpio, exacto, como si el tiempo mismo respirara justicia. Y comprendí que mi venganza nunca fue castigo, fue memoria, y que hay ecos que, incluso cuando callan, siguen resonando en quienes necesitan recordar. El otoño se despidió con una brisa dorada, y el pueblo volvió a su rutina. Pero la historia ya había echado raíces. Nadie mencionaba el juicio en voz alta, aunque todos lo sabían. En los cafés se hablaba de la justicia del sonido, una frase que algún periodista inventó y que el pueblo adoptó sin entender del todo. A veces, los niños jugaban a contar hasta 12 al pasar frente a la iglesia. Otros dibujaban campanas en las pizarras de la escuela. Y yo seguía mirando el campanario desde mi balcón, sabiendo que aunque el badajo ya no se movía, el eco no había muerto. Una mañana de noviembre, recibí una carta sellada con el membrete del Ayuntamiento de Cuenca. Doña Leonor Rivas, se ha aprobado la restauración del sistema de campanas de la iglesia de San Miguel. El proyecto contará con el patrocinio de vecinos y comercios locales, quienes desean mantener la tradición de las 12 campanadas vespertinas. Sonreí. El pueblo había decidido continuar lo que comenzó como un acto de memoria personal. Ahora, el sonido pertenecía a todos. Llamé a don Mateo, el campanero jubilado, para contarle la noticia. «¿Ves, viejo amigo?», le dije. «El eco no se apaga, solo cambia de manos. Las campanas son como la verdad, Leonor», respondió él. «Si las callan, el viento las repite». Colgué con un nudo en la garganta. Sabía que su salud estaba frágil. En el fondo presentía que no llegaría a escuchar el nuevo repique. Esa misma tarde, Laura vino con su hija pequeña, Lucía, de apenas 8 años. La niña corrió por la casa, riendo, sin entender la historia que flotaba entre las paredes. «Abuela, ¿de verdad las campanas hablan?», me preguntó, mientras tocaba una pequeña figura de cerámica en forma de torre. «Hablan cuando hay algo que recordar, hija», le respondí. «¿Y qué recuerdan?». «La verdad, siempre la verdad». Laura me miró en silencio. Su rostro, más sereno ahora, tenía la belleza de quien ha pasado por el fuego y ha decidido no arder más. «Tomás ha encontrado trabajo en Madrid», dijo finalmente, «en una empresa pequeña, nada que ver con lo de antes. El ruido de la ciudad no lo salvará del silencio de su conciencia», murmuré. «Quizás eso también sea justicia». Asentí. No había rencor en mi voz, solo un cansancio lleno de sentido. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a mis paseos por la plaza, a mis tardes de lectura. El pueblo se preparaba para la restauración del campanario. Algunos vecinos donaban dinero, otros materiales. Incluso el alcalde, con tono solemne, declaró que las 12 campanadas son parte del alma de Cuenca. No pude evitar sonreír al escuchar eso en la radio. El alma del pueblo. Qué expresión tan grande para algo tan pequeño como un acto de conciencia. Una mañana, Julián Serrano vino a visitarme con nuevos papeles.
Doña Leonor, el juez ha cerrado oficialmente el expediente. La propiedad ya está inscrita de nuevo a su nombre. ¿Y Tomás? Ha firmado la renuncia voluntaria, sin apelaciones. Entonces el eco cumplió su propósito. Dije, ¿piensa volver a vivir allí? Preguntó. No, algunas casas guardan demasiados fantasmas. Prefiero escuchar desde lejos. El 12 de diciembre, el nuevo sistema de campanas fue inaugurado. El pueblo entero se reunió en la plaza. Habían limpiado la torre, restaurado el bronce y pintado las barandillas. La tarde era fría, pero el aire olía a pan dulce y castañas. El alcalde subió al estrado y habló de unidad, fe y tradición recuperada. Nadie mencionó mi nombre, ni el de Tomás, ni el motivo oculto detrás de esas 12 notas. Pero muchos me miraban desde sus lugares, con respeto silencioso. Don Mateo no estaba. Había fallecido una semana antes, justo el día que terminaron la restauración. El sacerdote pidió un minuto de silencio por él, y entonces, sin aviso previo, el reloj marcó las 6. El primer golpe de bronce resonó sobre la plaza. El segundo, más profundo, hizo vibrar los cristales. El tercero, el cuarto, el quinto. A la 12ª campanada, la multitud aplaudió. Yo cerré los ojos. Por un instante, juraría que oí una 13ª, apenas perceptible, como si don Mateo hubiese tocado una última vez desde otro lugar. Aquella noche, el viento soplaba fuerte y las luces del pueblo titilaban como velas. Laura y Lucía se quedaron a dormir. Mientras arropaba a la niña, me pidió un cuento. Cuéntame el de la campana mágica, abuela, dijo. No es mágica, cielo, es justa. ¿Y quién la toca? La toca quien no olvida. Cuando la niña se durmió, Laura se sentó conmigo junto a Lien a la ventana. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó. No, pero aprendí que la venganza y la justicia no siempre hablan el mismo idioma. ¿Y tú qué hablaste, mamá? El idioma del recuerdo, respondí. El único que no necesita traductores. Nos quedamos en silencio, mirando la torre. A lo lejos, el nuevo sistema automático marcó las horas. 12 exactas. Pero dentro de mí, seguía oyendo el toque humano, imperfecto, cálido, de don Mateo. El verdadero sonido del alma. Semanas después, recibí una llamada. Era Julián. Doña Leonor me nombraron secretario adjunto del juzgado local. Dijo, emocionado. Te lo mereces, hijo. Quería agradecerle. Usted me enseñó que la justicia puede venir del aire. Y tú me enseñaste que aún hay oídos jóvenes para escucharla. Colgué y miré el amanecer. La luz se filtraba entre las nubes, dorada, limpia. En ese instante comprendí que el ciclo estaba completo. Lo que comenzó como un acto de dolor había terminado como una tradición que enseñaba. La campana ya no era mi arma, era mi herencia, y cada golpe de bronce era ahora una lección. Que la verdad puede callar pero no desaparece. Que el tiempo, cuando suena, no miente, y que un corazón en paz tiene su propio repique. El invierno trajo un silencio distinto. No era el de la culpa ni el de la espera, sino el de la calma después de una larga batalla. Las calles de Cuenca amanecían cubiertas de escarcha, y cada mañana el sonido de las nuevas campanas marcaba un ritmo pausado, sereno. Ya no dolía escucharlas. Era como oír un corazón que había aprendido a latir sin miedo. En la plaza la gente había hecho suyo aquel sonido. Los niños ya no lo contaban con susto, sino con risa. Las panaderas ajustaban su horario al toque de las 6, y los comerciantes decían que las ventas iban mejor desde que volvió la tradición. Nadie recordaba el origen, pero yo sí, y ese era mi pequeño secreto. Una mañana, recibí una carta sin remitente, solo una palabra escrita en tinta azul.
Perdón. No hizo falta abrirla para saber de quién era. La letra temblorosa, el trazo inseguro, era la de Tomás. Me quedé mirándola un largo rato, con las manos quietas sobre la mesa. No había rencor en mí, tampoco compasión, solo una comprensión silenciosa. A veces, el perdón no sirve para reparar nada, solo para confirmar que el castigo ya cumplió su ciclo. Guardé la carta en el cajón donde reposaban los documentos antiguos, junto al folio RP 2025-273. Dos pruebas de una misma historia. Una firmada con mentira, la otra con arrepentimiento. Esa tarde salí al balcón con una manta sobre los hombros. El aire tenía un olor limpio, mezcla de leña y pan tostado. Las campanas comenzaron a sonar. 12 golpes, perfectos. Cada eco viajaba por el valle y regresaba con un matiz nuevo. Ya no era venganza, era memoria compartida. Desde allí vi a Julián cruzar la plaza con un grupo de jóvenes del ayuntamiento. Llevaban planos y papeles. Me saludó con la mano. Doña Leonor, vamos a proponer que el repique de las 6 sea declarado patrimonio local. Queremos ponerle su nombre. Levanté la voz apenas lo suficiente para que me oyera. No le pongas mi nombre, hijo. Ponle el del pueblo. ¿El del pueblo? Sí, porque las verdades no son de nadie, solo se prestan al tiempo. Sonrió y siguió su camino. Me quedé observando cómo el sol caía detrás de la torre, dorando el bronce nuevo como si fuera antiguo. Esa noche Laura me llamó desde Madrid. Su voz sonaba más tranquila que en meses. Mamá, Tomás ha encontrado ayuda. Está en terapia. Dice que quiere volver a ser quien fue. Eso ya no es posible, respondí. Pero puede aprender a no ser quien fue. ¿Crees que debo perdonarlo? El perdón no se da por él, hija, se da para que tú duermas en paz. Entonces lo intentaré, susurró. Escuché de fondo la voz de Lucía pidiendo un cuento. Dile que le contaré uno nuevo cuando venga. El de la campana que aprendió a hablar sola. Laura rió. Te lo tomará en serio. Mejor. Las verdades siempre suenan más cuando las creen los niños. Pasaron las semanas. En enero, el ayuntamiento organizó un acto para celebrar la restauración definitiva del campanario. Fui invitada de honor, aunque mi nombre no aparecía en el programa. Lo preferí así. La ceremonia fue sencilla. Un coro de niños cantó Campanas del Alma, una canción vieja que nadie recordaba completa. Cuando terminaron, Julián se acercó al micrófono. Hoy honramos algo más que una torre. Honramos la memoria colectiva, esa que nos recuerda que la verdad puede ser hacerse sonido. La multitud aplaudió. Al final del acto, se guardó un minuto de silencio. Luego las campanas repicaron 12 veces. El eco se elevó entre las montañas, puro, nítido. Alguien detrás de mí murmuró, parece que tocan distinto hoy. Y yo pensé, sí, toca la verdad cuando ya no duele. Al salir, el alcalde me interceptó. Doña Leonor, el pueblo quisiera que usted fuera madrina honoraria del campanario. No, alcalde, yo solo fui quien escuchó primero. Pero el mérito es del sonido. Entonces al menos deje que pongamos una placa en la torre. Con su permiso, póngala, dije, pero sin nombres. Solo una frase. Cada campanada recuerda lo que el silencio no pudo callar. El hombre me miró en silencio. Es perfecto, respondió. Esa noche, el viento sopló desde el sur. Traía olor a tierra húmeda y a campo recién arado. Me senté frente a la ventana con una taza de tila. Afuera, las luces del pueblo titilaban como brasas. Pensé en mi vida entera, en los años de amor, en la pérdida, en la traición, en cómo el dolor, si se espera en silencio, termina convirtiéndose en música. Me descubrí sonriendo, no por satisfacción, sino por comprensión.
El sonido del reloj del ayuntamiento marcó las 11. Faltaba una hora para las campanas. Me quedé despierta esperando. Cuando sonaron, cerré los ojos y las conté. 1, 2, 3, 12. Luego, una pausa. Y una más. Una 13ª, suave, casi un suspiro. No venía de la torre, venía de dentro, del pecho. Al día siguiente, Laura me llamó temprano. Mamá, Lucía no deja de hablar de las campanas. Dice que sueña con tocarlas algún día. Entonces déjala soñar, hija. Los sueños también son ecos. ¿Tú sigues oyéndolas cuando duermes? Sí, le respondí, pero ahora suenan diferente. ¿Cómo? Como si el perdón tuviera tono de bronce. Esa tarde bajé a la plaza. El aire estaba limpio, el cielo azul, y la torre se alzaba brillante. Me acerqué al muro y toqué la piedra con la palma abierta. Sentí su textura fría y rugosa, pero también viva. Un grupo de turistas tomaba fotos. Una mujer me preguntó, ¿es cierto que estas campanas esconden una historia? Todas las campanas esconden una, respondí. Solo hay que tener el valor de escucharla. Cuando me alejé, la primera campanada del día me siguió por la calle. No me volví. No hacía falta. Ya no eran suyas. Eran del mundo. El amanecer de primavera llegó con olor a pan recién hecho y a tierra mojada. Cuenca despertaba despacio, bañada en una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. Desde mi balcón veía la torre restaurada reluciendo bajo el sol. El bronce, limpio y pulido, brillaba como si hubiera perdonado al tiempo. Ya no esperaba nada, ni disculpas, ni explicaciones, solo la constancia del sonido. Pero esa mañana algo cambió. Un sobre color marfil descansaba en el buzón, sin remitente, sin sello visible, solo una palabra escrita y la mano, verdad. Dentro había una copia del registro de la propiedad. Notaría 17. Folio RP 2025-1873. Cancelado. Abajo una firma. Tomás R. Y una nota en tinta azul. No sé si merezco perdón, pero mereces descanso. Me quedé en silencio. No lloré. Las lágrimas habían pasado hace tiempo, igual que el odio. Pero esa hoja tenía un peso distinto. No era solo una rectificación legal, era una confesión silenciosa, un acto de rendición. Guardé el documento en el cajón de las cosas terminadas. Allí, junto a los rosarios de mi madre, la medalla de mi marido y el reloj de cuerda que ya no funciona, todo lo que alguna vez tuvo tiempo propio. Esa tarde, Laura vino a verme con Lucía. Mamá, dijo con tono sereno, Tomás quiere venir al pueblo. Dice que necesita enfrentarlo. ¿Enfrentar qué? Pregunté. Las campanas, respondió ella. Dice que quiere escucharlas sin miedo. La miré largo rato. En su voz no había rencor, solo cansancio. Si de verdad quiere escuchar, que venga. Pero el sonido no elige a quien le habla, hija. Lucía interrumpió la tensión con su inocencia. ¿Y si las campanas se alegran de verlo? Sonreí. Las campanas no se alegran ni se enfadan, pequeña, solo recuerdan. 2 días después, lo vi. Tomás llegó al pueblo en un coche gris, sin chofer, sin traje. Caminaba despacio, como quien pisa su pasado. En la plaza la gente lo observaba con disimulo. Algunos lo saludaron por cortesía, otros desviaron la mirada. Se acercó a la iglesia y, sin entrar, levantó la vista hacia la torre. Yo lo miraba desde mi balcón. A las 6, el reloj marcó la hora. El primer golpe de bronce resonó con fuerza. Tomás cerró los ojos. El segundo lo hizo temblar. Al tercero, respiró hondo. Al cuarto, bajó la cabeza. Al quinto, las lágrimas aparecieron. Al sexto, sus labios se movieron sin sonido. Al séptimo,
La plaza entera guardó silencio. Al octavo, el viento sopló desde el río. Al noveno, la luz cambió. Al décimo, la torre pareció vibrar. Al undécimo, abrió los ojos. Y al duodécimo, sonrió, no de alivio, sino de aceptación. Cuando el último eco murió en el aire, se marchó sin mirar atrás. Y supe que, por fin, había escuchado. Esa noche, Laura me llamó. Mamá, ha vuelto a Madrid. Dice que lo entiende todo, que el sonido no era castigo, sino espejo. Eso es exactamente lo que era, dije. Dice que te estará agradecido toda la vida. No hace falta que lo diga, respondí. Ya lo dijo el bronce. Colgamos sin más palabras. A veces el silencio dice más que cualquier promesa. Los días siguieron. La vida volvió a su curso. En el mercado, las mujeres ya hablaban de la feria de verano, de los precios del aceite, de las lluvias. Nadie mencionaba el pasado. Pero cada tarde, cuando sonaban las campanas, notaba que la gente se detenía un segundo. No por superstición, por respeto. Un respeto que no se impone, se gana. Un respeto que se mide en ecos. Semanas después, recibí la visita de Julián. Traía una carpeta bajo el brazo. Doña Leonor, dijo con su sonrisa tranquila, el ayuntamiento ha aprobado su propuesta para la placa en la torre. La frase será grabada esta semana. ¿Sin nombres? Pregunté. Sin nombres, solo las palabras. Asentí. Así debe ser. El sonido no necesita firma. Mientras hablábamos, el reloj del ayuntamiento marcó la hora. 12 campanadas, limpias, resonando en todo el valle. Julián miró hacia arriba y suspiró. A veces creo que suenan más fuerte cuando usted está cerca. No, hijo, es que ahora las escuchas con el corazón. Esa noche soñé con don Mateo. Lo vi de pie junto al campanario, su mano apoyada en el badajo. ¿Ya terminaste, Leonor? Me preguntó. Sí, respondí. Ya todo suena como debía. Entonces escucha, dijo, y golpeó el bronce una vez más. El sonido era claro, luminoso, distinto. No era de bronce, era de paz. Desperté con lágrimas suaves, de esas que no duelen. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de rosa. El aire olía a romero y pan caliente. La torre, bañada en luz, parecía más alta que nunca. Bajé a la plaza. La piedra aún estaba fría bajo mis zapatos. Me acerqué al muro donde colocarían la placa. Un obrero me saludó y me mostró el diseño grabado en metal dorado. Cada campanada recuerda lo que el silencio no pudo callar. Pasé los dedos sobre las letras recién talladas. Sentí el relieve, la textura, la permanencia, y comprendí que no hacía falta más. El tiempo, el sonido y la verdad habían hecho su trabajo. El resto era solo aire, limpio, libre, y por primera vez, en paz. La primavera avanzó lenta, como si el tiempo mismo quisiera saborear la calma después del eco. En Cuenca, el aire olía a jazmín y pan dulce, y la torre de San Miguel se había convertido en un símbolo. Cada tarde, a las 6, las campanas repicaban con una claridad casi humana. No eran solo notas, eran memoria convertida en música. Yo seguía con mi rutina. El té de manzanilla, la manta sobre las rodillas, la vista fija en la torre. Ya no esperaba nada, solo escuchaba. Era mi manera de rezar sin palabras. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se pintaba de cobre, Lucía corrió hacia mí con una sonrisa. Abuela, eligieron en la escuela para representar la historia de las campanas. ¿Y qué historia contarás, pequeña? Pregunté. La de una mujer que hizo que el pueblo recordara la verdad sin gritar. ¿Y cómo se llama esa mujer? Dije, fingiendo curiosidad. No tiene nombre, respondió encogiéndose de hombros. La maestra dijo que los héroes del alma no lo necesitan.
Sentí un nudo dulce en la garganta. El futuro ya estaba aprendiendo al hablar con el lenguaje del eco. Esa noche, Laura me llamó desde Madrid. Mamá, Tomás está enfermo. Le han diagnosticado algo en el corazón. Nada grave aún, pero debe cuidarse. A veces el cuerpo paga lo que el alma no pudo. Le respondí, con serenidad. Dice que quiere venir a pedirte perdón en persona. No hace falta. Las campanas ya lo escucharon. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Él dice que cuando suenan siente algo en el pecho, como si el tiempo lo mirara. No es el tiempo, hija. Es la verdad que no caduca. Días después, Julián vino a verme. Llevaba consigo el acta final de registro, sellada y archivada. Todo está cerrado oficialmente, doña Leonor. La casa, el expediente, el proceso. Entonces el ciclo se ha completado. El ciclo sí, pero no su historia, dijo él, sonriendo. Han incluido su frase en los folletos turísticos del pueblo. Ahora todos los visitantes leen eso antes de ver la torre. Lo miré con una mezcla de orgullo y humildad. No escribí esas palabras para turistas, Julián. Las escribí para las conciencias dormidas. A veces son los turistas quienes las despiertan, respondió él, riendo. El verano trajo un calor espeso y un cielo tan azul que dolía mirarlo. En el mercado, las mujeres hablaban de la fiesta patronal. Decían que este año el toque de las 6 sería acompañado por el coro del colegio. Lucía cantará, me dijo Laura con emoción. Será su primera vez en la plaza. Entonces, el eco seguirá su camino, respondí. De mi voz a la suya, de la memoria al canto. Y así fue. El día del festival, la plaza se llenó de gente. El sol caía dorado sobre las tejas, y las campanas esperaban en silencio su momento. Lucía subió al estrado con su grupo, vestida de blanco. El maestro levantó la mano, y los niños comenzaron a cantar. 12 golpes suenan limpios sobre el aire, sobre el bien. Lo que el tiempo no perdona, el sonido Svetekien. Las últimas notas coincidieron con las campanadas. 12, perfectas. El pueblo entero aplaudió. Yo cerré los ojos. Por un instante sentí que el alma de don Mateo también estaba allí, sonriendo desde el bronce. Después del acto me acerqué a la torre. El sol se ocultaba y las sombras alargaban las piedras. Pasé los dedos por la placa dorada. A mi alrededor, la gente se marchaba despacio, con risas y canciones. Solo quedé yo, frente al muro, y en ese instante, sin motivo aparente, una ráfaga de viento movió la cuerda del badajo. Una sola campanada sonó, aislada, profunda. El sonido se elevó y pareció quedarse flotando sobre la plaza vacía. No era del reloj, no era del hombre, era del alma. Sonreí. Sabía lo que significaba. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde guardaba los papeles del pasado. La escritura anulada, la carta del perdón, la medalla de mi esposo, todo lo que alguna vez pesó. Los observé por última vez. Luego los envolví en un pañuelo blanco y los guardé en una caja de madera. En la tapa escribí solo una palabra: eco. Al día siguiente, Laura y Lucía vinieron a desayunar. Mamá, he pensado vender la casa de Madrid y volver aquí, dijo mi hija. Lucía ama este lugar. Hazlo, hija. Cuenca sabrá cuidarte. Aquí las verdades no se pierden, solo cambian de voz. ¿Y tú? ¿Qué harás? Escuchar, respondí. Siempre escuchar. Lucía se sentó en mi regazo y preguntó con esa curiosidad limpia que aún no conoce el peso de los secretos. Abuela, ¿qué se siente cuando una campana suena por dentro? Se siente paz, niña, paz, y la certeza de haber vivido sin dejar mentiras colgando del aire. Esa tarde, desde mi balcón, vi el cielo teñirse de naranja.
El sonido de las campanas llegó puntual, claro, sereno. 12 notas. Y mientras el pueblo seguía su vida, entendí que el sonido ya no me pertenecía. Había dejado de ser venganza hacía mucho tiempo. Ahora era una oración, una plegaria hecha de metal, memoria y aire. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé en José, mi marido, y sonreí. Lo hicimos bien, amor, susurré. Todo vuelve al compás que debe. El verano terminó con un aire suave y un olor a pan dulce que se mezclaba con el del tomillo que crecía entre las piedras del camino. Las tardes eran más cortas, pero el sol, antes de irse, bañaba la torre de San Miguel en un dorado que parecía bendecirlo todo. Desde mi balcón, veía cómo el pueblo se acomodaba en su rutina, los niños jugando en la plaza, las mujeres conversando hasta la sombra, y el sonido que cada tarde seguía marcando la hora más precisa del alma. 12 golpes, ni uno más, ni uno menos, como un reloj invisible del destino. Aquella mañana, Laura llegó sin avisar. Traía flores en la mano y una sonrisa cansada, pero sincera. Mamá, dijo, hoy hace justo 3 años desde que empezó todo. 3 años, repetí, sirviendo café. El tiempo pasa cuando uno aprende a escuchar, Tienki. Escucharlo. Tomás quería venir contigo, añadió, pero prefirió pasar por la iglesia primero. Es buen lugar para empezar. O para terminar, dije sin dureza. Se sentó frente a mí, en silencio. Sus ojos buscaban los míos. Ya no le guardo rencor, mamá. Yo tampoco, respondí, porque el sonido ya hizo su trabajo. Lucía entró corriendo desde el patio, con un dibujo en la mano. Abuela, te hice un regalo. Era la torre del pueblo, dibujada con lápices de colores. En lo alto, una campana dorada, y al pie, 3 figuras tomadas de la mano. ¿Quiénes somos?, pregunté. Tú, mamá y yo. ¿Y la campana? Es el corazón del dibujo, respondió ella con naturalidad. Me quedé mirándolo largo rato. Era simple y perfecto. Por la tarde bajamos juntas a la plaza. El aire olía a pan recién salido del horno de las hermanas Ruiz, igual que aquella primera vez. Todo parecía girar sobre un círculo invisible que cerraba su propio ciclo. Tomás estaba allí, sentado en un banco, mirando la torre. No llevaba traje, ni corbata, ni la sombra de arrogancia que solía vestirlo, solo una chaqueta gris y los ojos húmedos. Cuando nos vio se levantó despacio. Leonor, dijo, bajando la cabeza. Gracias por todo. No me agradezcas, respondí. Agradece al sonido que te enseñó a escucharte. Cada tarde, cuando suenan, me acuerdo de quién fui. Y cada tarde, cuando suenan, yo recuerdo que no necesito más justicia que eso. Nos quedamos frente a frente, sin palabras. Laura observaba en silencio, y Lucía, sin entender del todo, se aferró a mi mano. ¿Puedo tocar una vez la campana?, preguntó la niña. Sí, hija, dije sonriendo. Pero prométeme hacerlo con el corazón limpio. Siempre lo tengo limpio, abuela. Subimos los escalones del campanario. La piedra estaba tibia por el sol del atardecer. Cada peldaño parecía llevarnos a un tiempo distinto. Arriba, el aire era claro, y el pueblo entero se extendía a nuestros pies como una pintura viva. Lucía se acercó al badajo y lo tocó con la palma abierta. El sonido fue suave, redondo, casi infantil. Una sola campanada, pero su eco recorrió todo el valle. Abajo, la gente levantó la vista, sorprendida. Algunos sonrieron, otros se persignaron. Yo cerré los ojos y sentí que don Mateo, José, incluso la Leonor de hace 3 años, estaban allí conmigo. Cuando bajamos, el sol ya se escondía detrás de las montañas. El cielo tenía el color del cobre fundido.
Tomás se acercó y abrazó a Laura. Luego me miró. Me voy a marchar por un tiempo, a empezar de nuevo, sin ruido. Hazlo, dije, pero recuerda, el silencio no cura si no lo llenas de verdad. Lo intentaré, susurró. Lo vi alejarse por la calle empedrada, perdiéndose entre el sonido lejano de las 12 campanadas que el reloj marcó en ese instante. Cada golpe parecía borrar un poco más del pasado. Esa noche, el pueblo entero celebró una misa por don Mateo. El sacerdote habló de la voz del tiempo y de la fe que suena sin pedir permiso. Cuando salí de la iglesia, el aire era fresco y el campanario, iluminado, parecía un faro sobre la piedra. Me detuve al pie de la torre. La placa brillaba con su frase grabada. Cada campanada recuerda lo que el silencio no pudo callar. Pasé los dedos sobre las letras, como cada vez, y esta vez no sentí tristeza, sentí gratitud. El eco ya no dolía, ahora acompañaba. Esa noche escribí la última página de mi cuaderno. El sonido fue mi justicia, pero también mi consuelo. Lo que comenzó como una campanada de culpa terminó siendo una melodía de paz. El pueblo aprendió a escuchar y yo a callar sin miedo, porque cuando la verdad se pronuncia con dignidad, no necesita más voz que la del tiempo. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Afuera las campanas comenzaron su ritual. 12 golpes. Y al final, una pausa. Después, una más. Una 13ª. Suave. Humana. Mía. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo el reflejo del campanario sobre los tejados. La vida seguía su curso, tranquila, como el sonido que ya no pesaba. El viento llevó el último eco hacia el valle y supe que todo estaba en su lugar. La justicia había sonado y el alma, al fin, estaba en silencio. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Saye.